diferencia, tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo otorgan protección al trabajador. Y respecto al salario, por ejemplo, el salario debe pagarse en moneda de curso legal sin que se permita mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo. Eso lo nos dice tanto la Ley Federal del Trabajo como la Constitución. Pero aquí hay algo muy interesante, que en las últimas reformas hay algo que se modificó para dar cabida a que a un trabajador se pudiera pagar vía transferencia electrónica. Entonces, pues no es dinero en efectivo, pero sí es dinero que está percibiendo el trabajador. Como quiera que sea, se le está pagando y es reconocido que él tenga una cuenta bancaria donde se le transfiera el dinero. Entonces ahí yo creo que no hay mucha complejidad al respecto. Hay clasificación de los ingresos que percibe el trabajador por el orden en el que estos se refiere. Por ejemplo, los salarios mínimos generales son aquellos que se aplican como un mínimo. Ahorita está la discusión con respecto al incremento al salario mínimo en el Distrito Federal y con la posibilidad de que eso se extienda al resto del país. Entonces el salario mínimo se puede incrementar de acuerdo a las propuestas locales, pero también hay un salario mínimo profesional, llamado profesional porque hay una clasificación para diferentes especialidades de la gente que no son necesariamente, estamos aquí hablando de algo más de la práctica que de legal. ¿Por qué? Porque a los trabajadores hay algunos que están percibiendo con no la especialización profesional, por ejemplo, operadores de algún equipo de transporte, no sé, zapateros, oficios más que nada, ¿no? Entonces algunos de ellos ya se les clasifica con un mínimo a percibir y los llama salarios mínimos profesionales. Sin embargo, no son profesionistas, solamente es una manera de clasificarlos. Sí, no está diciendo que un profesionista tenga que tener un título profesional de licenciatura y no de carácter técnico, que al final de cuentas ambos lo tienen, o que un trabajador eventual, un peón por ejemplo, alguien que solamente se contrata para una pequeña tarea, no quiere decir que ellos no puedan tener un salario profesional. Pero, ojo, profesional no profesionista. Son pequeños términos que nos hacen la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Con respecto al salario, generalmente nosotros fijamos un salario en base a mensualidades, pero también se puede percibir en base a una semana. Anteriormente, fíjense, antes de que se permitiera contratar a una persona por hora, lo más recomendable que muchos abogados laboristas decían es que lo contrates por salario diario, o sea, lo que perciba en un día. ¿Por qué? Por las confusiones que de repente hay con los de descanso, con los días que les paga en el año. Algunos dicen, yo pago 2 quincenas cada mes, no importa, de enero hasta diciembre. Pues aquí el problema es que si pagamos así, son 30 días, por 12 nos dan 360 y nos están volando 5 días. Algunos hacen una conversión de ingresos anuales y después hacen la separación mensual. También es válido, otros prefieren hacer la conversión como tipo factor, pero hacer el equivalente de esos 365 días, 2 quincenas cada mes, y más exacta, y los 5 días restantes se quedan repartidos a lo largo de todo el año con el número de quincenas ya convertidas con un factor. Por eso es que, por ejemplo, cuando nos dicen ¿y de dónde sacamos el 30.4, por ejemplo, para convertir a meses? Pues bien, ese 30.4 es precisamente el residuo de esos 5 días. Por ejemplo, dividan 365 entre 12 y ahí les va a dar esos 30.4, y ahí tendríamos repartidos los días que nos harían, que en todo caso faltarían si es que fijamos quincenas así del equivalente fijo de 15 días. Entonces aquí tenerle mucho en cuenta este punto. No es mal, no es estándar fijo, solamente lo marca el seguro social. Ahí sí, por ejemplo, si te dice que si una semana tiene 7 días, tú tienes que dividir entre 7, entre 30, si tu mes es de 31, también entre 31. Ahí sí es un poco más específico la ley del seguro social, pero porque hace un cálculo de cuotas patronales que no se sujeta a otros ordenamientos. Por eso es que cuando nosotros convertimos
los días del año en meses, esto se viene, entonces yo lo llamaría como un convencionalismo, algo convencional, no necesariamente es lo que marca la ley, porque no está arreglado en ley. Ok, ese es uno de los puntos a tratar cuando ustedes estén viendo los contratos de los trabajadores. Por eso les digo que es recomendable, si tú no contratas por hora, que contrates por día. ¿Por qué? Porque así los pagos ya no tienes problema en decirles, yo te pago de febrero 28 días, de diciembre 31 días, de junio 30 días. ¿Por qué? Porque le estás pagando los que está devengando exactamente en cada uno de los meses. Ok, yo creo que aquí no hay confusión, no es ningún problema. Ya lo único que causaría un pequeño de malestar, incomodidad para el trabajador es que lo pudieras contratar por hora. Eso sucede como una salida, por ejemplo, porque es válido si tu producción es cíclica. ¿Qué es cíclica? Por ejemplo, cuando tú tienes una producción que solamente te deja ingresos en cierta temporada. Por ejemplo, cuando estos días de diciembre que pasaron, mucha gente vendía productos de tipo navideño. Cuando tú haces una venta de este tipo, lo que tú tienes son ventas cíclicas. Se vende bien en diciembre, a lo mejor en noviembre, pero llega febrero, marzo, y ¿quién te va a comprar un árbol de Navidad? ¿Quién te va a comprar escarcha, esferitas? Para algunas otras situaciones, pero propiamente para lo que están hechos, que es la Navidad, pues no es muy poco probable. Por lo tanto, ahí a esos trabajadores de esas industrias se le puede hacer una suspensión de actividades porque no hay trabajo. ¿Ok? La relación laboral no termina, se suspende para continuar en precisamente esos periodos donde la producción y la venta ya es justificable. Ahora bien, en esos lugares también es posible que tú tengas la contratación por horas, y así algunas personas que tú pudieras ayudar para que no se queden sin trabajo, las labores mínimas que podrían, como por ejemplo alimentarte de un stock para otras fechas, mantener gente trabajando por horas. Entonces pues viene, no sé, 3 días en una semana. Cuando tú sabes que hay trabajo, pues ya trabajan, y ellos a lo mejor tienen eventualidades por otro lado, tienen otro tipo de ingresos, y así pues los mantienes en tu empresa. En el momento en que ya se regularice la venta, ahora sí los vuelves a contratar, o más bien los vuelves a poner a trabajar de tiempo completo o de semana completa. Ok, pues sí, esto es muy interesante también para tomarlo en cuenta. Y esto, chéquenlo bien con un abogado laborista que les recomiende esto del tipo de contratación. Cuando ustedes tengan la intención de contratar a alguien que ya lo tienen en su empresa, pero pasarlo a un contrato por horas, tengan cuidado, hagan bien esto para no haber situaciones de inconformidad con los trabajadores. Hay algo que también me hace recordar un tema que vamos a ver posteriormente, el de la prima dominical. Ustedes saben, porque todavía hay algunos que todavía no sé si decirlo confuso, porque no necesariamente es así, cuando pagan la prima dominical. Por domingo trabajado, sí, ¿verdad? Pero ¿cuándo procede que se pague esa prima dominical? Se supone, y hay jurisprudencia y hay demandas y todo, pero otros aplican otro criterio. Se supone que si yo soy trabajador ordinario y mi día de descanso es domingo, pues yo trabajo por ejemplo, semana inglesa de lunes a viernes, no voy sábado y no voy domingo. O vamos a hacerlo así más completo. Trabajo de lunes a sábado y domingos descanso. Si un día me hacen trabajar en domingo, me tienen que pagar el tiempo extraordinario del domingo. Sin embargo, no me tienen que pagar prima dominical como es costumbre en muchos otros lugares. No me voy a meter mucho a detalle aquí, pero aquí eso precisamente, ¿por qué lo saco? Por el tipo de contratación. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de transportes y tengo trabajadores que los tengo que estar manteniendo así constantemente en la empresa porque puede surgir un trabajo, una carga y demás, ¿no? Entonces les digo, tu temporada va a ser
no sé, estos 2 meses vas a trabajar de lunes a sábado, enero y febrero, por ejemplo, los que están corriendo. Ok, está bien. Su semana ordinaria es de lunes a sábado, ¿no? Descansa el domingo. Si luego trabajar un domingo, le pago tiempo extra y ya, no le pago prima dominical. Ahora bien, si yo le cambio su semana, y lo hago trabajar de martes a domingo, descansa lunes. El domingo se convierte en un día ordinario. Y si lo hago trabajar todos los domingos, porque así ya cambié su horario de trabajo, por ejemplo, marzo y abril. Ya pasamos enero y febrero, ahora marzo y abril me vas a trabajar de martes a domingo, descansas los lunes. Pues bien, en esos casos no le tengo que pagar tiempo extraordinario por ser domingo, un día ordinario, pero sí le tengo que pagar la prima dominical, distinto que el otro cuando lo contraté trabajando de lunes a sábado y descansando domingo, y ese día domingo lo tiene que trabajar. Ok, aquí tengan mucho cuidado para aquellas personas que, por ejemplo, lo he visto mucho en los días de inventarios, que tienen que ir a trabajar sábado y domingo, y todo el personal, hasta administrativos, todos participan en el inventario. Pues bien, en esos casos yo he visto que mucha gente paga el tiempo extraordinario del domingo más prima dominical. Eso es un error. Que lo quieren pagar y lo hacen, sí está bien. No digo que esté prohibido, no digo que esté mal que lo hagan, más bien que no es lo que te obliga la ley. Ok, aquí hay que tener mucho cuidado, porque pues estaríamos pagando dinero de más que no es necesario. Pues bien, vamos a ir a la primera pausa musical. ¿Qué tipo de salario puede percibir un trabajador? Pues bien, ya sabemos, ¿no? Una persona contratada percibe un salario por semana, quincena, mes, lo que sea, como se le contrate. Pero ahora bien, ¿en qué consiste el salario? Y eso tiene mucho que ver, porque en algunos casos todavía hay gente que llama al ingreso del trabajador, para efectos del seguro social, salario diario integrado, lo cual es completamente falso, es un error, es por costumbre. ¿Qué es el salario integrado? ¿Qué es el salario base de cotización? Sin meterme mucho al seguro social, el salario base de cotización es una integración para efectos de calcular las aportaciones al seguro social, hasta ahí. En cambio, el salario integrado, que convencionalmente lo calculamos diario, sirve y lo ocupamos cuando liquidamos al trabajador, porque en algún momento, cuando él se retira, tenemos que hacer la acumulación de todos sus ingresos y decir, pues esta es la base de sus ingresos, este es su salario integrado, y con este calculamos el monto de su indemnización. Es muy importante saber esto, porque por costumbre siempre tenemos eso de estar dándole a las cosas la costumbre, por el nombre por costumbre. Les recuerdo, el salario base de cotización es única y exclusivamente para el seguro social. Para cuestiones laborales, por ejemplo la indemnización y demás, es el salario integrado. Son distintos. El salario tiene convencionalmente un uso principal, artículo 89, que es precisamente el monto de la indemnización en caso de un despido injustificado. El salario puede ser sujeto a descuentos, pero es muy limitado. ¿Qué es lo que permite un descuento? Por ejemplo, descuentos porque el trabajador, no sé, causó un daño a la maquinaria intencionalmente o por descuido, por irresponsabilidad. Es válido que se les descuente. Hay un porcentaje máximo para que no se lo quieran descontar de una sola vez. ¿Ok? Indemnizaciones. ¿Qué otras? En el caso de, fíjense, en el caso de que un trabajador tuviera no sé, una pensión, un crédito de Infonavit,
es válido el descuento a su salario. Y en el caso de la pensión también no tiene por qué objetar el trabajador. Pudiera reconsiderar o exigir la reconsideración respecto al monto que se le descuenta, pero no puede librarse de él. Es importante que consideren eso. Ahora, esa es una orden de un juez. Siempre que sea la orden de un juez, no hay manera de librarla. De hecho, hacemos la orden de descuento al trabajador, hay consecuencias, tengan cuidado, eso es ya una orden de un juez. Ahora, fíjense, no se han puesto de acuerdo que de manera estándar se le descuente al trabajador antes o después de impuestos. Ahí sí es a consideración del juez que fija la cantidad o el porcentaje a descontar, entonces ahí sí tengan mucho cuidado. En el caso de las amortizaciones con los créditos de Infonavit, pues ahí hay veces que nos pasa, a quienes haya sucedido, por ejemplo, que tienes un salario de cierta cantidad, te fijan el monto de los descuentos y por alguna razón pierdes el trabajo, consigues otro y no obtienes los mismos ingresos. Pues ahí tienes que acercarte al Infonavit para que te ajusten el monto de los descuentos. ¿Por qué? Porque al Infonavit no le interesa si tienes o no tienes trabajo, si tienes o no un ingreso. Incluso ahí, si ustedes van con una situación de este tipo y tú les dices, por ejemplo, al personal del Infonavit, si yo tengo, por ejemplo, un salario de 10,000 pesos mensuales, vamos a ponerla más barata, de auxiliar, tengo, no sé, un ingreso de 5,000 mensuales y descuentos de 3,000 pesos, menos impuesto, menos cuotas al seguro social, me quedo con 1,000 pesos. Y le digo a esta persona, oye, me van a descontar todo eso y dejarme con 1,000 pesos. La persona te va a decir, sí, efectivamente, así te lo van a hacer. Entonces aquí el problema es que tengas que acercarte a la autoridad para que ellos te ajusten, entendiendo que tus ingresos no son los mismos y puedas sobrevivir, porque ni modo que todo el tiempo te la pases trabajando, pero para pagar deudas. Entonces ahí sí te tienes que acercar a la autoridad para que te haga el ajuste correcto. ¿Ok? Eso es con respecto al ingreso. Ahora bien, cuando nosotros decidimos dar por terminada la relación laboral, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Eso en el caso de que nosotros lo decidamos de común de acuerdo con el patrón, ¿no? Ahí nosotros presentamos una renuncia voluntaria. Yo creo que la mejor manera de terminar una relación laboral es preveniendo que pues estamos de acuerdo, no hay ningún problema y de mutuo acuerdo se termina esa relación laboral. Aquí lo único que puede llevarse el trabajador es el finiquito, que son los ingresos que queden pendientes de percibir. Por ejemplo, si yo me voy en un mes de octubre, me tienen que pagar así a fuerzas la parte proporcional de aguinaldo, los días de vengados de salario, los días de vengados que no haya percibido de prima vacacional, incluso las vacaciones que no haya disfrutado porque a lo mejor no me correspondía todavía en fecha. Entonces me tienen que incluir en el finiquito el monto de esas vacaciones no disfrutadas. Entonces ahí tendríamos que tener mucho cuidado con qué ingresos de finiquito va casi ligado de una indemnización en el caso de que sea por despido injustificado. Si me despiden injustificadamente, aparte del finiquito, me pagan una indemnización. Si es de común acuerdo, si es renuncia voluntaria, pues bien, solamente las partes proporcionales que todavía queden pendientes de pago. Por ejemplo, si yo renuncio en el mes de enero, mediados de enero, por ejemplo, pues ya mi ingreso por el finiquito va a ser menor, muy pequeño. ¿Por qué? Porque tendría devengados para vacaciones o para aguinaldo por los primeros días que tenga del año, Entonces no percibiría mucho de finiquito. Hay que tenerlo muy en cuenta para que no haya confusión. La forma de pago. Fíjense,
Quienes den por terminada la relación laboral tienen derecho a percibir lo siguiente. Primo, la prima de antigüedad, pero eso fíjense, la prima de antigüedad nos dice el 162 de la Ley Federal del Trabajo. El trabajador tiene derecho a esa prima de antigüedad cumpliendo 15 años o más cuando renuncia voluntariamente. Si yo voluntariamente me voy de la empresa y tengo solamente 10 años, no me corresponde prima de antigüedad. Si tengo 15 años cumplidos en la empresa, me corresponde prima de antigüedad aunque yo renuncie voluntariamente. Pero si me despiden, yo tengo derecho a que me paguen la prima de antigüedad. Y me dicen, pero entonces no tendrías antigüedad, ¿no? Si no cumples todo ese tiempo. Pues bien, ya hay jurisprudencia que te dice que desde el momento en que entras a una empresa estás generando antigüedad. Por eso es que en el caso de despido injustificado sí me tendrían que pagar la prima de antigüedad. Obviamente puede haber un arreglo, no lo cobro, no me lo pagan, yo digo está bien, no los necesito, se me hace justo que no me lo pagues porque es demasiado. Bueno, ya me lo voy a decir eso, ¿no? Pero bueno, está bien. En esos casos yo puedo convenir que no me lo paguen. Digo, en la Junta de Conciliación y Arbitraje se pueden arreglar todos estos asuntos sin llegar a la demanda o al juicio más bien. Otro que tengo derecho como trabajador, obviamente las partes, ya dijimos el salario que quede pendiente, el aguinaldo devengado, las vacaciones, la prima vacacional, obviamente está obligado a las vacaciones, la prima dominical cuando tenga pendientes los pagos y otras prestaciones cualquiera que esté fija. Por ejemplo, ¿qué tal si dentro de mi contrato yo ya establezco un bono asegurado anual, de, no sé, un mes de mi sueldo? Pues en el caso del finiquito, como ya es contractual, me tendrían que pagar ese mes de bono anual. No importa que yo renuncie voluntariamente, eso no es una resarción, es parte de mi ingreso, es un ingreso extraordinario porque no los estoy percibiendo todas las quincenas ni todos los meses, sino una vez en el año. Ok, yo creo que esta parte no es complicada. Ahora bien, dentro de esta suspensión hay algo que también podría causar esta suspensión sin que haya responsabilidad para el trabajador, pero tampoco para el patrón. Artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, y es cuando el trabajador tenga una enfermedad contagiosa. Obviamente aquí sí se tiene que mandar al seguro, se tiene que dar la incapacidad al trabajador, no puede ir a la empresa y contagiar a los demás. Es totalmente justificado también la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Por ejemplo, que el trabajador se accidenta, no en la empresa, sino en su casa. Se accidenta, algo le pasa, se va al seguro social, dicen no puede trabajar, tiene por ejemplo una fractura en una pierna, no puede ir a trabajar. Tiene, por ejemplo, 3 meses de incapacidad, ¿ok? Pues durante esos 3 meses queda suspendida la relación laboral, no está terminada, ojo, no está terminada, solamente está suspendida para que en el momento en que las condiciones se regularicen, el trabajador pueda reincorporarse y nuevamente se reanude la relación laboral. Otra, prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, ¿ok? Si en este caso por alguna razón demandan al trabajador penalmente, lo cual implica pena corporal, está bien, lo encierran, no hay sentencia todavía, y en esos momentos cuando está en prisión un trabajador, pues bien, esta relación laboral también se suspende. Ahora bien, viene la sentencia, lo declaran inocente, lo absuelven de todo cargo, se reanuda la relación laboral, solamente que sea sentencia absolutoria. Ahora bien, si a esta persona lo acusan por alguna situación en la cual haya entrado en defensa del patrón o de sus intereses, el patrón debe
pagar los salarios que el trabajador haya dejado de percibir. Fíjense, está suspendida y por lo mismo no se presta el servicio, por lo tanto no hay pago de salarios. Pero en estos casos, cuando si estamos hablando específicamente de la prisión del trabajador, aun cuando haya suspensión, aun cuando no se preste el servicio, esto justifica que el patrón deba pagarle su salario al trabajador de esos días que no haya asistido a laborar. Ok, otra, el arresto del trabajador. Obviamente el arresto es también momentáneo, es suspensivo. Que se vaya a cumplir su servicio militar, eso también es suspensión. Que trabaje que labore dentro de alguna representación del sindicato, de representantes ante conciliación y arbitraje, ese tipo de actividades. Por ejemplo, también que participe el trabajador en la comisión para la PTU. Entonces la relación laboral está suspendida, no terminada, es suspendida. La falta de documentos que tenga el trabajador que no haya entregado a la empresa es imputable al trabajador, por lo tanto se puede suspender esta relación laboral. En esos casos obviamente tampoco se paga el salario, no hay obligación en el caso de suspensión de que el patrón tenga que pagarle su salario al trabajador. Esto es en cuanto a suspensión. Pero ¿qué pasa si el asunto es mayor y llega al caso en que se tenga que terminar la relación laboral? Artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, y nos dice que esas causales pueden ser pues el consentimiento mutuo. De entrada es, yo creo que la forma más fácil, entre comillas, o la más recomendable de terminar una relación laboral de común acuerdo. Otra, la muerte del trabajador, pues obvio, ¿no? Ya no hay prestación del servicio. Vencimiento del contrato. Si el contrato ya lo estipulamos por un periodo específico, termina el contrato, pues también termina la relación laboral con la posibilidad de reanudarse, ¿ok? Terminación del capital. Si la empresa se queda sin dinero, ya no hay ni para pagarles, ¿no? Entonces se justifica la terminación sin responsabilidad. Incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Fíjense, incapacidad física o mental. Esto es también entre comillas, ¿eh? Incapacidad física es obvio, si el cuerpo del trabajador no está propio para el trabajo, pues obviamente tiene que terminarse la relación laboral. A lo mejor pues sienta a trabajar la persona, pero pues demuestra que físicamente no está apto para las labores específicas que se le dan. Algún trabajo en especial donde tenga que cumplir con ciertos requisitos y no los cumple, bueno, pues físicamente pues no es apto, ¿no? Mental, ahí también hay un detalle. ¿Cuándo se considera mental? De una persona, por ejemplo, que ya yo tenga en mi empresa y con el paso del tiempo decrepe, o sea, sus facultades mentales mermen, ya no sea la persona que yo contraté, con el paso del tiempo ha minado su capacidad mental. En esos casos se termina también la relación laboral. En esos casos, fíjense, también estos son también limitantes para que una persona, no solamente hablando de trabajo, pudiera tener límites en cuanto a usos, goces y demás, y que es el estado de interdicción, cuando una persona ya no es apta para manejarse por sí mismo y tenga la necesidad de que alguien ejerza una tutela. Por ejemplo, aquella persona que con el paso del tiempo pierda su capacidad mental y no pueda comportarse, no puede actuar, no puede vivir en sociedad como la persona normal, sino que pues ya tiene que tener ciertas atenciones. Pues bien, eso también sería causa de terminación de las relaciones laborales. Ahora, ¿qué pasa con una rescisión? Cuando el patrón no tiene ninguna responsabilidad. Cuando esta persona, este patrón, puede prescindir de los servicios de algún trabajador sin que le ocasione alguna obligación de tipo laboral. Primero, es el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, y dice que cuando el trabajador lo engañe con certificados falsos o referencias en los que se le atribuyan capacidad, aptitudes o facultades que en realidad carezca,
Fíjense, si a mí me llega una persona con un currículum súper completísimo, lo máximo, por ejemplo ahorita con la contabilidad de electrónica, yo contrato a una persona que se va a encargar de implementarlo, me dice que es lo máximo, que asesoró a varias empresas en cuanto a normas de información financiera, en cuanto a la adaptación a la cuestión fiscal. Total que me dice que es lo máximo. Ok, lo contrato, pero resulta que en realidad no sabe nada. No sabe lo que un estudiante de quinto semestre. Híjole. Si no me sirve, si no tiene en realidad esos conocimientos, yo lo puedo correr. Puedo prescindir de sus servicios. Sin responsabilidad para mí. Pero también dice esto. En el caso del engaño, también nos dice que si el patrón no encuentra la incapacidad profesional del trabajador en un término de 30 días, no puede posteriormente considerarlo como motivo de rescisión. Pues sucede en algunos lugares, ¿no? El patrón y el trabajador se llevan mal, pues así se toleran mucho tiempo, 2, 3, 4 años, y un día el patrón dice, ¿sabes qué? No me funciona, no trabaja, no sabe. Y entonces la autoridad le va a decir, ¿pero por qué? O sea, de buenas a primeras no te funciona y ya ha trabajado contigo 3 o 4 años, no es tan creíble. ¿Sí? Entonces aquí hay que tomar mucho en cuenta esto. Otra, y eso es mucho de los contadores. Ahorita, como ya no se maneja, pues a lo mejor no sucede mucho, pero en su momento, cuando todavía se aplicaba la reexpresión de estados financieros, la NIF B10, antes de los principios de contabilidad, pues bien, en una empresa me tocó ver a un compañero que lo contratan, entra creo que el día 5 del mes, y lo primero que lo ponen a hacer es la reexpresión de estados financieros, pero con los datos del mes anterior, obviamente. Pues no supo, porque no porque no supiera hacer la reexpresión, más bien porque no entendió bien el procedimiento de la empresa. Habían cuestiones muy especiales que tuvo que tenerle también cuidado especial, y se le barrió, pero porque no conocía la operación de la empresa. Había cuestiones, sí, se le platicó a qué se dedica, cuáles son las funciones, todo eso, pero había detalles muy especiales de esa empresa por el tipo de labores que hacía. Pues con todo y eso dijeron, ¿sabes qué? Como es que no sabes hacer una reexpresión, y pues fue el fin. Ya no completó el mes. Pero no tenía nada que ver una cosa a otra. Ese fue el verdadero problema en esos casos donde tú contratas a alguien, un contador, incluso para el pago provisional. A lo mejor pues, te hace la contabilidad y todo, ¿no? Pero no alcanzaron a ver el pago provisional porque a lo mejor tiene cuidado de ciertos detalles. La persona que le entrega el puesto no se lo explicó y le atribuyen el desconocimiento a esta persona. Cuando son cuestiones muy especiales de las empresas que no son lo común en las demás, pues obviamente que le tienen que explicar a qué le debe dar mayor cuidado. Ok, pues entonces eso puede ser un motivo de rescisión sin responsabilidad para el patrón que lo engañe con conocimientos que en realidad no tiene. Otro, incurre en faltas de probidad o honradez, violencia, amagos, injurias en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa. Yo creo que esto es fácil de entender, ¿no? Una persona que no tiene un mal comportamiento y realiza actos no aceptables, se permite que se le rescinda el contrato. Cometer contra algún compañero cualquier acto mencionado, si por eso se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo, el mobbing, o llamado también el bullying laboral. O sea, tienes una persona que molesta a otra, lo insulta, lo maltrata, ese tipo de cosas. Esto puede ser también motivo de rescisión. Ocasionar intencionalmente perjuicios materiales en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, etcétera. Pues sí, algo así como sabotear los bienes de la empresa.
Ocasionar los perjuicios mencionados graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. Pues bien, eso también es motivo de rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón. Otro, comprometer por imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Todo aquel que haga mal manejo de las herramientas de las máquinas o que no siga el debido cuidado. Revelar secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Desobedecer al patrón o su representante siempre que se trate del trabajo contratado. Negarse a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. La que sí está buena, concurrir a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que esto tenga por una prescripción, entonces sí es justificado y pues no hay motivo de rescisión. En todo caso, el llegar en estado inconveniente es motivo de que me corran del trabajo sin que me tengan que liquidar. El patrón debe dar al trabajador aviso por escrito de la fecha y causas de la rescisión, pero si no lo hace, el trabajador puede impugnarlo porque no se ha cumplido con el procedimiento. Y bueno, con esto pues, sí se considera que el despido fue completamente injustificado. Son causas de rescisión, pero ahora sin responsabilidad para el trabajador, pues que el patrón, ahora del lado del patrón, que el patrón le ofrezca condiciones de trabajo que en realidad no sean y no se los cumplan. Reducirle el salario, no pagar en el tiempo y en los lugares establecidos, causar perjuicios intencionalmente en las herramientas o útiles de trabajo, esto es sabotaje, comprometer la seguridad del lugar, que haya peligro para la seguridad del trabajador o de su familia, y bueno, también del otro lado que el patrón incurra en faltas de probidez, honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos y demás. Por ejemplo, cuando se le está acusando a algunos funcionarios de cierto nivel en las empresas, o ha sucedido mucho en el sector público, que los acusan de acoso laboral, pero también de acoso sexual. ¿Okay? Ahí hay un problema que se tiene que resolver incluso penalmente. O sea, no se vayan solamente con la cuestión. Eso es para laboral, pero eso se va a algo más allá de lo laboral, que es lo penal, y en lo penal implica pena corporal. El patrón, si no quiere, pues no reinstala al trabajador que despidió. Haz de cuenta, despide al trabajador, el trabajador demanda, gana y puede no reinstalarlo el patrón, pero a cambio debe de pagarle una indemnización. ¿Y en qué casos? Por ejemplo, cuando el trabajador tenga un año, no complete el año. Y si hay alguna situación del trabajador y del patrón de malos tratos, de que no se llevan bien, y esto llega incluso a una demanda de tipo laboral, pues también hay que considerar que en razón del trabajo, que si tiene que mucho contacto entre el patrón y el trabajador, pues las condiciones laborales no son las propicias para llevarse a cabo. Ok, pues también estas indemnizaciones por no reinstalarlo, se le puede pagar a trabajadores de confianza, del servicio doméstico, trabajadores eventuales y demás. ¿Qué le corresponde al trabajador para indemnizarlo en el caso de un despido injustificado? Es el artículo 50 y depende de la duración.
Si la relación de trabajo fue por tiempo determinado menor de un año, el importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, ese sería el monto de su indemnización. Si por ejemplo lo contrato para 11 meses y lo despido injustificadamente antes de cumplir esos 11 meses, pues la indemnización sería del total de, si dice aquí la mitad, 5 meses y medio. ¿Ok? Si lo contrato por tiempo mayor a 6 meses, perdón, estamos hablando de, es que ese es otro, la contratación de 180 días. Por un tiempo más de un año, si yo contrato a una persona para una duración de más de un año, tiene derecho a 6 meses de su salario por el primer año y 20 días por por los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Pero ojo, es tiempo determinado, no es contratación indeterminada, ojo. Por tiempo indeterminado, 20 días por cada año de servicios. Esa sería su indemnización. Y además de todas, en todos los casos, sus 3 meses de salario. Hay algo que cambió en una de las últimas modificaciones, que fue ahí a finales del 2012. Es que ya no se paga salarios vencidos cuando han transcurrido X tiempo. O sea, yo de los salarios que ya se vencieron, desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones, se supone que me tienen que pagar salarios caídos, pero ya hay un límite para saber cuánto tiempo, cuántos meses equivalentes me tienen que pagar de indemnización al rato. Por favor, ingresen a la página www.aportacionesfiscales.com y con su clave de acceso suscríbanse, entren a la portachat para que hagan las preguntas que quieran, para que platiquemos aquí de este tema que es muy interesante. ¿Cómo hacemos un finiquito? Lo tenemos aquí a través de un ejemplo. Les recuerdo que todas estas transmisiones las vamos a escuchar a través de YouTube, si las quieren. Si no las escucharon completas, pues bien, a través del canal de La Velada Fiscal vamos a también tener este seminario de personas físicas. No necesitan material porque el material lo van a tener en el video. Vamos a seguir todos estos fundamentos, todos estos textos a través de YouTube. Ahí voy a ir insertando también este seminario de personas físicas. Ya tienen ustedes el de personas morales, ya lo pueden escuchar. Ahí mismo está el material, ojalá puedan bajar los videos de YouTube a su máquina para que lo tengan ahí de manera permanente. El ejemplo dice Ceci. Dice: Vicentito Sagún Fox ingresa a la empresa Coca-Cola S.A.D.C.B. como repartidor el día 16 de agosto del 2009 y actualmente está ganando un sueldo de 8,000 pesos mensuales y prestaciones de 20 días de aguinaldo, vacaciones mínimas de ley, 50% de prima vacacional, y en el mes de noviembre le ofrecen un mejor empleo como conferencista y asesor en una red de universidades, así que renuncia a su empleo con fecha 15. Vicentito nos pide que le revisemos el cálculo de su finiquito. Primero le tenemos que aclarar algo, porque la primera pregunta que hace es cuánto le corresponde de indemnización y si el monto de sus ingresos está correctamente calculado. Pues bien, lo primero es que no le corresponde indemnización. Él se va porque tiene otra oferta, renuncia a su empleo, renuncia voluntaria, no lo corren, por lo tanto no hay indemnización. Ahora bien, el finiquito. El finiquito tiene que pagarse en la proporción de los días devengados que representen en el año con respecto del total. Por ejemplo, para sacar el sueldo diario tenemos 8,000 pesos. Aquí es donde empieza todo este detalle de qué días debo de considerar de cada mes. Yo opté por ser noviembre, dejarlo en 30 días.
pero si ustedes convencionalmente utilizan el 30.4, pues nada más sean consistentes en todos los cálculos que hagan. Por ejemplo, si su sueldo es de 8,000 pesos mensuales, lo divido entre 30 y ya me va a dar 266.67, que es lo que percibe diariamente de acuerdo a los días de vengados. Ahora, el aguinaldo proporcional. Quedamos que esta persona tiene 20 días de aguinaldo, no cumple todo el año, por lo tanto, los 266.67 lo multiplicamos por 20, que son los días que le pagan de aguinaldo, nos da 5,333.33. Ahora bien, estos 5,333.33 es lo que le correspondería en todo el año, pero quedamos que no trabaja todo porque renuncia antes. Entonces, primero lo convertimos al equivalente diario. ¿Qué hacemos? Lo dividimos entre 365. ¿Por qué? Porque lo que yo percibo de aguinaldo lo voy a ir devengando en cada uno de los días del ejercicio. Por eso lo divido entre 365 y me va a dar un equivalente de aguinaldo diario de 14.61. Ahora bien, ¿cuántos días devengue del año? Por haberme ido, por renunciar el día 15 de noviembre, yo solamente completé 319 días. Por lo tanto, el equivalente diario 14.61 lo multiplico por 319 y me da los 318 de aguinaldo, que sería en proporción, fíjense, 14.61 por 319 me da, hacia aquí haciendo mi cálculo, 4,646.58, pues casi el total, ¿verdad? Casi cumple todo el año. Son algunos días que no completó, por eso es que su aguinaldo proporcional es de 4,646.58. Ok, eso sería de el aguinaldo. Después dice necesito saber cuándo fue contratado. Un 16 de agosto. Entonces, en septiembre que renuncia, más bien en noviembre que renuncia, de agosto a noviembre, pues ya había gozado de sus vacaciones. Bueno, vamos a hacer este supuesto, ¿no? Y entonces ya no tendría nada de qué cobrar de prima vacacional. Así que el sueldo quincenal devengado de 4,000 pesos tiene un aguinaldo proporcional de 4,646. Ya sus vacaciones no se le deben, ya los devengó. Tiene un total de finiquito de 8,646.58. Ok, eso se le pagaría por concepto de finiquito. No hay indemnización, quedamos en que si renuncia voluntariamente, se va con lo que haya acumulado. ¿Ok? Ahora bien, cuando se trata de un despido injustificado, supongamos que no se fue voluntariamente, lo corrieron. Primero que nada, hay una indemnización que consiste en, ya quedamos 3 meses de salario, 20 días por cada año de servicios, la prima de antigüedad, que depende también si cumple con los requisitos, los salarios vencidos hasta que se cumpla el laudo. Fíjate, es muy interesante los salarios vencidos porque cambia esto de los salarios, solamente se le pueden pagar 12 meses de salarios vencidos y a partir del mes 13 se le debe de pagar intereses sobre el monto que haya quedado hasta los 12 meses. Entonces ya, si una persona tiene, 2 años que demandó y no le han pagado, lo único que se le puede calcular es primero salarios caídos hasta el 12 meses y del mes 13 en adelante los que corran ya no se le calculan salarios vencidos, se le paga intereses. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. Esto cambió en la Ley Federal del Trabajo por ahí del 2012. Y con respecto también a estos 20 días por cada año de servicios, tengan mucho cuidado. ¿Cómo se paga esto? Se supone que se tiene que pagar cuando
el patrón despide injustificadamente al trabajador, el trabajador demanda y exige su reinstalación. Tiene derecho, se demandó y ganó. Pero si el patrón se niega a reinstalarlo, ahora sí le corresponde esos 20 días por cada año de servicios. ¿Ok? Ahí sí, esos 20 días están condicionados. Cuando el patrón queda eximido de pagar o de instalar al trabajador, debe de pagarle su indemnización, eso es innegable, pero no está obligado a reinstalarlo en los siguientes casos: cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año, esos no está obligado a reinstalarlos. Trabajadores de confianza, obviamente, si le he perdido de la confianza, para que los reinstalo. Trabajadores de servicio doméstico. Y cuando se trate de trabajadores eventuales, que son trabajadores eventuales, pues los que trabajan por temporadas, no se les considera de planta. El trabajador tiene un mes para rescindirle al patrón el contrato de trabajo por causas que se imputen al patrón, y esto está en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Las indemnizaciones se liquidan de la siguiente manera. Primero, si la relación de trabajo fuese por tiempo menor a un año, se le paga los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si excede de un año, ya quedamos, esto lo habíamos mencionado hace unos segundos, 6 meses por el primer año y 20 días por cada uno de los siguientes. Ojo, estamos hablando de contratos determinados, porque cuando son contratos indeterminados no son 6 meses por el primer año, sino 20 días por cada uno. Ok, hay que tener mucho en cuenta esto. Y vamos a ver otro ejemplo. Les recuerdo, estos ejemplos los vamos a ver en YouTube cuando suban los materiales. Pues ya no es necesario que les mande el material a la página, ya es suficiente con que lo vean a través de YouTube. Ahí estoy subiendo los programas grabados para los que los quieran escuchar. El ejemplo es este. La señora Martita Calderón ha estado laborando en la empresa Vámonos México SADCB, y esa empresa ingresó el 1 de enero del 2009. Su trabajo es como cajera, pero a pesar de que tiene un buen desempeño, un alto rendimiento, la empresa decide separarla de su cargo y despedirla el 31 de diciembre del 2013. Yo creo que empezó mal el año 2014, ¿no? Pues bien, se le paga su finiquito y la indemnización que corresponde. Su sueldo a esta fecha es de 9,500 y los cálculos son de la siguiente manera. Primero, el sueldo devengado por pagar a esa fecha, pues se le tiene que pagar obviamente la quincena completa, ¿no? Coincidió con su fecha de quincena, pues bien, 4,750, ese sería su sueldo devengado. El aguinaldo ya no se le pagaría porque ya lo percibió. Acuérdense que se paga hasta el 20 de diciembre y si la despiden el día 31, para entonces ya se le pagó el aguinaldo y no le debería nada. Vacaciones. Supongamos que no le dio tiempo de percibirlos porque su onomástico en la empresa es el 1 de enero, entonces ya no le dio tiempo, por lo tanto se le pagan, que son 14 días, un total de 4,421.19. Y la prima vacacional, la de ley, el 25% de los 4,421 nos da 1,105.30, y el total del finiquito de esta persona son 10,276.48. Ahora bien, se le tiene que pagar porque se le está despidiendo injustificadamente. Se le tiene que pagar su indemnización. ¿Qué tenemos que hacer primero? Para calcular su indemnización, primero tenemos que determinar la base. Los 9,500 que gana entre 30 nos va a dar 316.67. Ese sería su salario diario. Ahora, de aguinaldo, el aguinaldo, pues vamos a suponer que son los de ley.
igual el mismo procedimiento, determinamos el equivalente diario 9.500 entre 30 por los 14 días que tiene derecho de vacaciones, son los 316.67 por 14, lo dividimos entre 365 para sacar el equivalente diario y lo multiplicamos por el 25%, que sería el monto de la prima. ¿Por qué? Pues porque ya con esto que habíamos calculado las vacaciones. Salario integrado, entonces, ¿por qué no incluimos las vacaciones? Porque las vacaciones se le paga vía salario, ¿ok? Y estamos calculando el salario integrado, no estamos calculando, ya el finiquito ya calculamos que son 10.276 y ahí están las vacaciones que no percibió, pero para el salario integrado se le tiene que hacer la acumulación o la integración equivalente diaria de sus percepciones, exceptuando las vacaciones, porque las vacaciones sustituyen días de labores, no es un pago adicional. Lo que sí es adicional sería el monto que perciba de prima vacacional. Ok, ahora bien, ¿qué le corresponde de indemnización? Artículo 50, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. Y también ahora aquí ya hicimos la integración 316.67, es que se me pasó ver esto, más el aguinaldo equivalente diario 13.01 más la prima vacacional equivalente diaria de 3.04 nos va a dar el salario integrado 332.72. Con eso vamos a partir para el cálculo. 332.72 por 20, que son los 20 días por cada año de servicios, por 5, que son los años de antigüedad, nos va a dar 33.271.69. ¿Qué más? Los 90 días por cada año de servicios. 332.72 por 90 nos va a dar 29.944.52. Ok, pues vamos a suponer que ella rechaza, o más bien pues no pelea y dice: está bien, no me pagues la prima de antigüedad. Ojo, esto nos da pie a algo. ¿Qué solución ustedes le propondrían a Martita con respecto a ese despido? ¿Por qué? Porque están haciendo el cálculo, la empresa le está haciendo el cálculo y no le va a pagar la prima de antigüedad, con todo y que tiene derecho a que se le pague. ¿Por qué? Porque la están despidiendo injustificadamente, no se está yendo sola. Y aquí no importa que no haya cumplido los 15 años de antigüedad. Entonces aquí, a reserva de lo que ella decida, la recomendación que se le hace es que demande esa prima de antigüedad. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí con este cálculo. Son 63.216, que son los 20 días por cada año de servicios, y los 90 días, que son el equivalente a los 3 meses de su salario, nos va a dar 63.216.21, más el finiquito de 10.276.48. Esta persona estuviera percibiendo un total de 73.492.69 antes de descontarle los impuestos. Eso es lo que tiene hasta el momento de ingresos, es a lo que tiene, según la empresa, derecho a percibir. Ojo, aquí es donde entra la recomendación de quién, del abogado laboral, de decirle: todavía te falta percibir una parte que es la prima de antigüedad, y tiene derecho a exigirlo porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Martita tiene derecho a exigir, a demandar nuevamente que se le pague esta parte que le están negando, que es la prima de antigüedad. Ok, pues bien, hasta aquí les vamos a dejar por el día de hoy con este tema de las liquidaciones. Vamos a terminar la transmisión de hoy y vamos a continuar el próximo viernes. Vamos a terminar con un poco más aquí de estos de liquidaciones, finiquitos e indemnizaciones. Para ahora sí, después de esto vamos a ver el tratamiento fiscal que le corresponde a los sueldos y salarios. Ojo, tengan a la mano
herramientas necesarias para hacer cálculos, porque vamos a hacer los cálculos, vamos a calcular indemnizaciones, finiquitos y demás.